bien? Muy buenas tardes para ustedes. ¿Cómo les va? ¡Qué color, Lu! Ay, muchas gracias. Hay que ponerle color al invierno. Sí, bueno, hoy justo no hice eso. Pero vos también sos de ponerle color. Sí, me encanta, pero bueno, quería lucir justamente este collar divino de Coquette, que sobre negro queda bárbaro. Bueno, buen programa. Muy buenas tardes para ustedes. Y buen fin de semana. Y para todos en casa, bienvenidos. Bueno, por supuesto que vamos a estar abordando más adelante esta noticia de que hay un detenido, al menos con preventiva por 90 días, por encubrir, en principio, el escape de Rocco Moravito. Este es un episodio que nos tiene a todos bastante interesados, ¿no? Así que vamos a ir a eso en un rato. Pero antes, algo que pasó en Brasil, pero que tiene que ver con Uruguay y tiene que ver en realidad con el mundo entero, porque el sistema de previsión social es algo que tiene a muchísimos países en el mundo en jaque, con un presente ya de por sí deficitario, pero sobre todo con un desafío enorme para el futuro. Lo que decidió Brasil, o al menos diputados en esta primera reforma de Bolsonaro, habrá que ver qué repercusión puede tener en el nuestro. ¿Es hoy Brasil, es hoy el gobierno de Bolsonaro un modelo a seguir? Algunos tienen, bueno, ideas que se parecen, pero me parece que viene bien, es un buen momento para poderlo debatir en nuestro país también. ¿Qué pasó en Brasil? Mira. No tiene orgullo. La reforma de las jubilaciones en Brasil, impulsada por el presidente Jair Bolsonaro, fue aprobada este miércoles en la Cámara de Diputados. La oposición, encabezada por el PT, usó todos los recursos reglamentarios para intentar aplazar el voto porque considera que el proyecto actual aumentará la desigualdad al golpear sobre todo las jubilaciones de los más pobres, entre ellos mujeres negras, trabajadores rurales y maestros. Yo no tengo ninguna duda de que esta reforma significa un ataque brutal a los trabajadores con los peores métodos posibles. El régimen actual permite jubilarse en Brasil a las mujeres que cotizaron durante 30 años y a los hombres que lo hicieron durante 35, sin una edad mínima, lo que muchos analistas tachan de bomba de tiempo. La reforma de Bolsonaro propone como edad mínima de retiro 62 años para las mujeres y 65 para los hombres y un tiempo de contribución de 40 años para gozar del beneficio completo. Bien, reflexiones sobre esta propuesta en Brasil. Después vamos a cómo tendría que ser en nuestro país, porque de hecho es algo que no está saldado. Y cuántas veces se patea, porque es un tema que de verdad pone en jaque a un buen grupo del electorado. Por lo tanto, siempre a los políticos les cuesta muchísimo podérsela jugar o tomar decisiones definitivas sobre los temas. Al margen de que es definitivamente algo que tiene muchos márgenes. No es solo a través de una resolución de edad jubilatoria que se puede enfrentar la realidad, ¿no? De que cada vez vivimos más años y que cada vez hay menos recursos y que esos más años que vivimos, si también nos condenan al ostracismo, se transforman en una calidad de vida espantosa. Entonces, ¿cómo compaginar todo eso? Es muy difícil. La resolución en Brasil, esta preliminar al menos, ¿qué opinión te merece, Graciano? Es una de las dos patas de las reformas jubilatorias. Una ya la conocimos en Uruguay y en otros países de América, que fue, digamos, la introducción del sistema privado de jubilaciones. En algunos casos en forma casi total, como en Chile, y en otros casos en Uruguay en forma mixta. O sea, desde hace más de 20 y tantos años tenemos en Uruguay un sistema jubilatorio que tiene una pata pública del BPS y una pata privada. Sí. Esta es una segunda ola de reformas que tienen que ver con las causales de jubilación, la edad mínima y lo que se llama el haber de retiro. Hay una palabra técnica que refiere al monto jubilatorio que se percibe una vez que se jubila. Por lo tanto, es de recibo que esto ocurra porque, como tú decías, las expectativas de vida han cambiado y en la medida en que hay una única bolsa de dinero, que en el caso de Brasil es el instituto que percibe los aportes jubilatorios para repartir después entre los jubilados, si se agranda la base, digamos, para repartir y la cantidad de dinero sigue siendo más o menos la misma, evidentemente o hay que alargar los plazos o hay que acortar el monto jubilatorio. O sea que me parece que es el camino que tarde o temprano van a tener que seguir otros países, también inclusive el uruguayo. ¿Qué pensás, Vir? Con respecto a lo que vos decías, si este gobierno de Bolsonaro es modelo a seguir en esto, creo que es importante decir que esta reforma
más allá de que obviamente es una reforma que planteó el gobierno de Bolsonaro, pero fue impulsada y bandera del presidente de la Cámara de Diputados, que no es del mismo partido de Bolsonaro y que muchas veces fue muy crítico, inclusive con Bolsonaro, porque no tenía una actitud negociadora con el resto de los partidos. Y que además fue apoyado por partidos de izquierda que no son de Bolsonaro, porque entienden que realmente es un tema que necesariamente tiene que implementarse para poder reducir el déficit fiscal también. Y de hecho lo han aclarado a la prensa, justamente quienes no integran el partido de gobierno, diciendo nosotros apoyamos esta reforma no por hacerle un favor al gobierno, sino por hacerle un favor al país, así lo viven, ¿no? ¿Qué pensás, Pablo? Lo que pasa es que el tema de la seguridad social es un tema muy complejo y tiene muchas patas, no es solo aumentar la edad de jubilación. Eso es un parche porque va a haber un problema dentro de 6, 7 años que vamos a estar en la misma situación. Todos los países del mundo tienen este problema. Sí, sí, lo aclaré al principio, Por eso, todos los países del mundo tienen este problema. ¿Qué es lo que sucede? Como bien decías vos, lógicamente la expectativa de vida cada vez crece más y el índice de natalidad baja. Eso es por un lado. Y eso es en todos lados, lo vamos a tener igual, por lo cual si subimos la edad de jubilación, perfecto, pero es un parche. Cada sociedad tiene que medir en forma particular después cuáles son los problemas que tiene para qué. Para generar más trabajo, ¿verdad? Para generar más calidad de inversión, más calidad de empleo y que eso haga que los activos que tenemos, lógicamente, crezcan. Y evitar, lógicamente, la evasión también, por otro lado. O sea, es un problema bastante complejo. Creo que no se soluciona solo con aumentar la edad de jubilación. Sabes que hay muchas personas que se jubilan, pero que obviamente, o porque la jubilación es magra, o porque ha estado activo toda la vida y no se siente como para sentarse frente a la tele con el control el resto de la tarde, necesitan seguir trabajando. Y ahí es un dilema, porque sea porque lo necesitan económicamente, ya te digo, o por salud mental, nadie va a contratar gente en negro. Entonces se genera de verdad una dificultad enorme que yo no sé si es el camino extendiendo la edad de jubilación, porque tarde o temprano se van a encontrar con la misma realidad. No, por supuesto. Alfredo. La evolución demográfica de la humanidad hace que todos vivan más tiempo con mejor calidad de vida. Lo que hace unas decenas de años atrás había países donde la gente moría con 40, 50 años, a esa edad ya eran considerados viejos. Hoy en el mundo se está dando naturalmente de que por mejor situación vivimos más y con mejor calidad de vida. Por lo tanto, a mí me parece que es totalmente lógico que vos aumentes los años exigidos para jubilarse a la gente. En el caso uruguayo pasa eso, ¿no? Es decir, hay un mínimo de 60 y el promedio de jubilación son 63 hoy. Lo que no me gusta de la reforma de Bolsonaro es que es discriminatoria. No entiendo por qué las mujeres tienen que ser con 60 y los hombres con 65. Yo no veo por qué no puede ser paritario eso. Yo creo que la edad... Es al revés, viven más tiempo las mujeres que los hombres. Entonces me parece que es discriminatorio eso. Yo creo que desde ese punto de vista es uno de los resabios que todavía tenemos como sociedad patriarcal, de que se consideran mujeres inferiores, por lo tanto tienen que trabajar menos años. Yo creo que no. Entonces me parece que sí hay que aumentar, no solamente allá, acá también y muchos otros lados. Bueno, la calle propone hacerlo también, aumentar. Sí, pero era medio tibio la calle, ¿eh? Porque no se animaba con lo que están ahora, porque ahí entra la cuestión política. Bueno, pero a ver, justamente, es interesante la propuesta y poderla discutir. La calle propone, sí, aumentar la edad jubilatoria, los mínimos, ¿no? Pero aclara que no regiría para quienes están trabajando en este momento, porque entienden que sería atentar contra derechos ya adquiridos y... Bueno, es equivocado. No sé si es equivocado o no. Lo que seguro está siendo pensado para un Uruguay, o sea, la diferencia en el déficit se vería muchos años después. Y yo pregunto, ¿no hay que pensar así el sistema previsional? ¿A futuro? Si no va a ser parche tras parche, ¿o no? Es una bomba de tiempo hoy. Hay otra cosa, lo que pasa es que está bien. La propuesta de la calle está bien, es correcto eso, pero el problema lo tenemos hoy, no dentro de 40 años. Dentro de 40 años no va a existir Banco de Previsión Social si no tenemos una solución hoy. La ley de AFAP estaba previsto para que hubiese una solución que iba a durar aproximadamente una década. Esa es la realidad. Si se hizo, creo, en el 95, se creó en el... O sea, se efectivizó en el 96, ¿verdad? Bueno, después del 2005-2006 había que crear otra solución, que no se ha creado. Y entonces nosotros tenemos ya prácticamente 13 años... Después tuvimos la ley de los cincuentones para corregir los errores de la ley del 96, ¿no? Exactamente.
Exactamente, pero digo, la propuesta de la calle, si bien es correcta, el tema lo tenemos que solucionar hoy. Pero entonces, ¿toda ley es pan para hoy y hambre para mañana? Lo que pasa es que ¿En este tema? No se puede pensar solo en la jubilación, creo que hay que pensar en el mercado laboral en su globalidad, porque recientemente se revelaban algunos números que decían que los jóvenes que comienzan a trabajar, más del 35% lo hacen en la informalidad. Entonces tú ahí estás perdiendo cotizantes. Ahí tenés que hay un problema que excede a la edad jubilatoria y excede a la cantidad de años de trabajo. Hay todo un mercado laboral que hay que reactivar de algún modo. Y hay una informalidad que el Frente Amplio no ha logrado bajar del 23-24%. Entonces me parece que son varias cosas. Y respecto a la propuesta de la calle me parece demagógica, ¿no? Yo creo que varios de los ¿Qué parte demagógica? ¿Que no sea para ahora? Que no sea para ahora, digo. Necesariamente creo que todo el espectro político coincide que va a ser necesaria una reforma y que va a tener que ser una reforma de consenso en el ámbito de lo que va a ser un parlamento que no va a tener mayorías de ningún partido, y varios de los precandidatos, algunos, yo recuerdo haber entrevistado a Vergara, y Vergara dijo que luego de octubre todo el sistema político, uno de los temas prioritarios que iba a tener que encarar iba a ser el tema de una reforma de la seguridad social. Ninguno se arriesgaba en ese momento de decir lo de la edad, ¿no? Porque también cuando tú profundizabas en la nota decías, bueno, pero ¿qué hacemos con la edad y qué hacemos con los años de trabajar? No, bueno, pero todos están contestes que es un asunto que hay que atender. Pepe. Es un enorme tema que, como decían también varios de mis compañeros aquí, involucra el tema de la macroeconomía, déficit fiscal, el tema del futuro del empleo, está muy ligado a esto. La gran diferencia con lo planteado por Bolsonaro, con lo que se plantea aquí en Uruguay, es que se está hablando de un pacto o de un diálogo social para implementar esta reforma, porque además no es lo mismo un causal jubilatorio para una persona que tiene 30 años de trabajo, como Changarín en el puerto, por ejemplo, que para un profesor. Hay que tener en cuenta también el desgaste que ha sufrido esa persona en su edad jubilatoria. Por el otro lado, y con lo de la reforma que ha planteado la calle Pou, a mí me parece entendible en el sentido de que, bueno, hay cosas para tomar en cuenta, porque hoy prácticamente la gente no se jubila a los 60 años, se jubila a los 63 casi por la vía de los hechos. Y hay que ver qué pasa con las cajas paraestatales también, porque si no sería muy contradictorio que habláramos de una jubilación a los 65 años, pero que un militar se jubile a los 50. Me parece que es un tema para atender y por eso la amplia base de diálogo social para todas estas discusiones. Y hay algunos puntos que ya están contemplados en la ley que introdujeron las AFAP en Uruguay, que yo creo que perfectamente deberían y se van a expandir al resto del sector jubilatorio. Me refiero, por ejemplo, porque ustedes hablaban mucho de la edad jubilatoria, que por supuesto es un capítulo importante. Está el haber de retiro, que se llama tasa de reemplazo, o sea, cuánto se cobra cuando uno está jubilado, qué porcentaje de lo que se cobraba en actividad. Y eso obviamente se va agrandando en medida que se tienen más años. Ese es un poco el incentivo para seguir trabajando. Pero el elemento que ya está contenido en la ley de la FAP y que yo creo que tiene que extenderse al resto del sistema jubilatorio, es la posibilidad de combinar la jubilación con la actividad. ¿Qué significa esto? En la ley de la AFAP hay un artículo, hay una disposición, una norma que establece que a los 65 años, cumplidos los 65 años, la persona que está dentro de la FAP, el tramo jubilatorio de la FAP, puede jubilarse y seguir trabajando. Por lo tanto, quiere decir que recibe a los 65 años la jubilación, se le baja el aporte, o sea que al bolsillo va a recibir más dinero, tanto por la jubilación como por la reducción del aporte, y puede seguir trabajando. Y combina lo que decía Victoria, que hay gente que a los 60, 65 años en este caso, se siente perfectamente activo, y puede seguir trabajando perfectamente con sus facultades mentales todavía más o menos en orden. Pobre, no le digan nada, que él siga creyendo que... Pero quiero decir... Con la experiencia acumulada. Pero quiero decir que es una norma inteligente, astuta, es lúcida, que permite estar trabajando y al mismo tiempo percibir una parte de la jubilación. Esto en el sistema público no se puede hacer, porque una vez que se jubila en el sistema público, si vuelve a trabajar, tiene que renunciar a la jubilación. Hay un planteo para hacerlo, blanqueando esa situación. Donde eso no sucede. Por ejemplo, el sector de los maestros. Muchos maestros están volviendo a trabajar ante la falta de docentes. Pero tienen que renunciar a la jubilación.
Bueno, eso no lo tengo claro. En este O sea, el sistema público no permite tener una jubilación y al mismo tiempo un ingreso por la Salvo actividad. que sean horas docentes. Claro, me parece en el caso de los docentes... No hay que olvidarse de algo, Graciano, complementando lo que decís vos, no hay que olvidarse de algo muy importante. ¿Qué? La administración de los fondos de la AFAP es una cosa, la administración del Banco de Previsión Social es otra. Por eso es que la AFAP tiene la capacidad de hacer lo que vos acabas de decir. Porque está en la ley. Pero las empresas privadas que administran esos fondos previsionales invierten de una manera mucho más cuidadosa. Está supervisado. La renta que Exactamente. no es una jubilación técnicamente. Exactamente. Pero está supervisado por el Banco. Por supuesto que sí. Claro, No pueden hacer cualquier cosa con la plata las AFAP. No, pero no voy a eso, pero tiene la capacidad de poder generaste. volcar esos fondos a la persona que es titular de esos fondos porque tiene una administración de una determinada manera que es mucho más beneficiosa que la poca administración que puede tener el Banco de Previsión Social. Es la esencia de la FAP. Pero además tiene que ser la esencia del sistema, que la jubilación tenga que ver con lo que uno aportó durante la vida activa. Porque si no, el sistema, justamente, ¿por qué está en crisis el sistema de reparto? Porque lo que uno aportó durante la vida activa, luego no está en proporción a lo que uno recibe. Porque necesariamente hay que achicarlo. Como hay que repartirlo, no alcanza para todos, hay que darle menos a cada uno. Esa es la esencia del sistema de reparto. La FAP no es solidaria, en el BPS sí. Bueno, pero en definitiva, cada persona que trabaja aspira a que el ahorro que hizo, es totalmente legítimo además, que el ahorro que hizo durante la actividad lo pueda recibir durante su jubilación. Es una cosa de lógica, de sentido común y de justicia. Por lo menos me parece a mí eso, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver con una percepción más cultural que para mí también está en toda esta discusión, que era algo que planteaba Graciano y que tiene que ver con este planteo que no solamente lo hizo Lacalle, sino que Mieres también tuvo alguna habló de ser capaz a ser incapaz y que tiene que ver con la concepción que tenemos nosotros sobre la adultez y la persona después que deja de tener actividad laboral. Hablamos de que una vez que se jubila, Mieres dijo que pasa de ser capaz a ser incapaz en 24 horas, exactamente. Y también esto de decir, bueno, una persona se jubila, pero que tiene que seguir trabajando porque se siente activa. Si se siente activa, entonces que no se jubile. Si se jubila, ¿qué puede hacer para tener otra calidad de vida y disfrutar? Porque también tiene que ver con eso. Uno trabaja durante toda su vida para después poder pasar a otra etapa. Y yo no creo que las personas que siguen trabajando, habrá excepciones, pero lo hagan solamente porque les guste el hecho de trabajar, sino que en realidad una vez que se jubilan tienen que seguir trabajando porque no les alcanza la jubilación. Deben tener la libertad de elegir. Para mí el punto es la libertad de elegir. Pero si uno siente que todavía tiene la voluntad de seguir trabajando, está perfecto. Por eso digo, libertad de elegir. Pero que sea facultativo el momento en que uno se jubila, pero que siga aportando. O sea, que no sea me jubilo y además sigo trabajando, porque me parece que ahí entra la concepción más cultural, bueno, de qué es lo que queremos, qué es el rol que cumplen las personas mayores o las personas que se jubilan en nuestra sociedad. Bien, entonces, ustedes están introduciendo el concepto de lo opcional. Sí. ¿Ah? ¿Y por qué no? O de la jubilación Bien, parcial. es una idea. ¿Y por qué no? ¿Y por qué lo de la propuesta de Lacalle Pou es demagógica? Cuando en realidad, si vos hoy estás trabajando y querés jubilarte en el uso del opcional, no podés, o te cambia la regla del juego y te dicen que tenés que seguir trabajando 5 años más. Para mí es porque rompe un contrato que hoy tiene una persona con causal jubilatorio o pronto para jubilarse con el Estado. Y no debería ser así, por lo menos en la etapa de transición. Si después cambia la ley, bueno, evidentemente las cosas cambiarán. Siempre está previsto un sistema de transición, Pepe. O sea, en cualquier sistema jubilatorio, por ejemplo, se está estudiando el tema de los escribanos, por ejemplo, ¿no? Para levantar la edad. Obviamente tiene que contemplarse un sistema de transición. La persona que tiene 50 años, se lo suben a 63 y dice, un momentito, yo me iba a jubilar el mes que viene y ahora me pones 3 años más. Tiene que haber un sistema de transición. La propuesta de Lacalle no se aplicaría a los activos. No, por eso. Pero para dentro de 50 años. No, pero a ver, pero eso es lo que ellos tildan de demagogo. Pero que es correcto. ¿Puedo hablar? Corazón. Sí, pero es irreal, porque si no tenés un déficit que tenés... Esperen, que tiene ganas de hablar, Alfredo. No es correcto Hay que porque en aprovechar cuando realidad, tiene ganas porque de en hablar. definitiva están, gracias. En definitiva, lo que se está es sacándole el glúteo a la jeringa. Porque hoy el sistema de seguridad social es una bomba de tiempo. Tenemos hoy
Entre el déficit de la caja militar son 500 millones de dólares por año, la caja policial 200 millones de dólares por año, los 7 puntos de IVA que le traspasa el Estado al BPS, más el IAS que se le traspasa, más aquel viejo COFIS que se abolió, pero que el porcentaje de dinero que recibía se le sigue dando al BPS. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares por año que el BPS recibe como subsidio para poder mantenerse. Es una bomba de tiempo. Todos los discursos de estos de ahorro y de austeridad, comparado con eso, no mueven la aguja, porque tenemos 3.500 millones de dólares por año. Entonces, en definitiva, la cuestión de decir, no, a los que están trabajando ahora no les vamos a tocar, porque es para no perder votos. Lo que se necesita con respecto a esto, lo dijo recién Verónica. ¿Para no perder votos o es ¿Qué para no perder anular votos? el pataleo? Perdón. No, yo creo que lo que se trata de hacer acá es un acuerdo político multipartidario. Señores, necesariamente hay que reformarlo. Entonces, el costo político no lo puede pagar un partido, esté en el gobierno o esté en la oposición. Lo tiene que pagar el sistema político como tal, porque en Uruguay lo tiene que pagar. Gane quien gane, lo va a tener que Claro, pagar. entonces, viste, lo demagógico es decir, no, a los que están ahora no. Entonces, explota. Alfredo, no es demagógico. ¿Cómo va a ser demagógico? Claro que es demagógico. Lo que busca, a ver, el proyecto... No defiendan un candidato. No defiendo un candidato, pero el proyecto es claro. Si vos, a ver, yo pretendo hacer una reforma y esa reforma evidentemente va a beneficiar o perjudicar lo que sea a la gente que está activa. Pero yo no puedo decir, empezó ayer a trabajar, y entonces, a ese no tomó porque empezó ayer. No, pará. Vos empezaste en determinadas condiciones, no es demagógico, es razonable. No, es razonable, pero es imposible. Es imposible matemáticamente. Que no es suficiente, estoy de acuerdo, pero es razonable. De a uno, por favor. Pero va a ser irreal, porque el déficit que acaba de describir muy bien acá García es insostenible. Y no se recorta sacando choferes, que el 2 se va uno y se van 2 y que entre un funcionario. Sabemos que eso también es muy a largo plazo. Y el gobierno que venga, sea del color que sea, va a enfrentar un problema grave de déficit fiscal. Y no lo va a poder revertir si no reforma el sistema. Bien, Pascal, y cerramos aquí, por favor. No, yo creo que estamos, digamos, comentando titulares. Yo creo que cuando empezamos a analizar conceptos, la cosa cambia. O sea, como le decía Pepe, y Pepe, en realidad estábamos diciendo lo mismo, en cualquier reforma del sistema jubilatorio tiene que haber necesariamente un periodo de transición. Lo que ustedes decían, o sea, no es de recibo, como dice Alfredo, no, yo empecé a trabajar ayer y me tienen que respetar. No, eso porque no es transición. La transición se entiende... Es que están en el límite. La transición se entiende una cosa que está a punto de, tenés un derecho adquirido, me voy a jubilar dentro de 6 meses, no te lo pueden cambiar para 3 años. Ese es el concepto. Porque eso es lo complejo. Justamente, por eso digo, no podemos discutir sobre titulares, tenemos que discutir sobre conceptos. Y el concepto de respetar el derecho adquirido dentro de determinada franja es totalmente de recibo, es justo, no es un tema demagógico. Ahora, si tú me decís derecho adquirido por 30 años, te digo, no, para, un momentito. Por eso los abogados bien. No. Señores, nosotros tenemos otra caja que también está complicada. Señores, tenemos que hacer una pausa. Y a la vuelta, ¿alguien sabe ruso? No, por ahora no. Da. Ya venimos. Tovarich. Ya venimos. Tengas que elegir entre el olvido